¿Quién fue realmente la serpiente del Edén? ¿Se trataba de un simple animal parlante, un mito simbólico o una fuerza espiritual que continúa actuando hoy en el mundo y dentro de ti? Al abrir el libro del Génesis, nos encontramos con uno de los relatos más misteriosos de toda la Torá. La serpiente que tienta a Adán y a Javá, y que con su astucia provoca la primera caída de la humanidad. Pero lo que la mayoría de la gente desconoce es que detrás de esas palabras antiguas se esconden secretos profundos revelados por la Cábala. Son secretos que hablan de ti, de tu vida diaria, de tus luchas internas, de tus batallas espirituales y de cómo puedes elevarte por encima de ellas. Quizás pienses que la serpiente es solo una fábula, un cuento mitológico para niños o un animal que representaba el mal en aquel momento de la historia. Pero déjame decirte algo. Según los sabios de Israel, la serpiente no quedó enterrada en el pasado. No es un recuerdo arqueológico. La serpiente es un símbolo eterno de la parte más instintiva, más material y más oscura de nuestro ser. Es esa voz interior que te arrastra hacia lo bajo, que te convence con engaños, que te seduce con lo inmediato y lo fácil, y que muchas veces te hace tropezar. En este video vamos a desvelar paso a paso el misterio de la serpiente antigua. Vamos a leer el relato en hebreo para descubrir que palabras que parecen inocentes esconden un código espiritual muy profundo. Vamos a ver cómo los cabalistas, a través del Zohar y otros textos milenarios, explican que la serpiente no está afuera, sino dentro de ti. Y lo más sorprendente, veremos que la misma palabra serpiente tiene el mismo valor numérico que Mesías. Es decir, que dentro de aquello que parece tu mayor obstáculo, se encuentra también el secreto de tu redención. Así que quédate hasta el final, porque no solo entenderás un relato bíblico que cambió la historia de la humanidad, sino que vas a descubrir cómo este misterio se conecta directamente con tu vida diaria, con tu manera de pensar, de sentir, de comer, de hablar, de amar y de vivir. La serpiente antigua es, en realidad, el reflejo de las batallas que enfrentas cada día. Y si aprendes a reconocerla y a transformarla, podrás convertir el veneno en medicina, el tropiezo en elevación y la oscuridad en luz. Antes de comenzar, quiero invitarte a algo muy especial. Este no es un video más, sino un encuentro espiritual. Por eso, te pido que escribas en los comentarios una plegaria breve, una oración que salga de lo más profundo de tu corazón. No importa si son pocas palabras, lo importante es que lleven verdad y amor. Puedes escribir, por ejemplo, que haya sanidad, luz y shalom para todos los que lo necesitan en el mundo. Amén. Beim. Amén. Cuando dejas tu oración aquí, no es solo un comentario más en YouTube, es un acto de conexión. Es una semilla de luz que se une a las plegarias de toda esta comunidad y que puede tocar el cielo. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es? Tal vez tu oración sea la inspiración que otra persona necesita para elevar también la suya, y juntos estaremos creando una cadena de bendiciones que rodee al mundo entero. Así que no tengas vergüenza. Hazlo con fe. Hazlo con amor. Escribe tu plegaria y deja que se una a este espacio sagrado que es alma judía. Y mientras lo haces, recuerda que en cada palabra, en cada letra, hay una fuerza espiritual capaz de traer sanidad, abundancia y paz, no solo para ti, sino para todos los que lo necesitan. Recuerda darle me gusta y compartir el video para que podamos llegar a más personas que necesitan tener un mensaje espiritual en sus vidas. Para entender quién fue realmente la serpiente del Génesis, debemos volver al relato original, al texto mismo, y no a las traducciones modernas que a veces simplifican o incluso distorsionan el mensaje. El relato aparece al final del capítulo 2 y en el inicio del capítulo 3 del libro de Bereshit, el Génesis. Allí encontramos dos versículos claves que parecen sencillos, pero que esconden un misterio profundo. Primero se nos dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer,
y no se avergonzaban. Génesis 2:25. El hebreo usa aquí la palabra arumim, que significa desnudos. Es un término que describe un estado de inocencia, de pureza, sin vergüenza ni corrupción. Pero inmediatamente después, en Génesis 3:1, el texto nos dice: «Y la serpiente era más astuta que cualquier animal del campo que Hashem Dios había hecho». La palabra usada aquí para astuta es arum. Es la misma raíz hebrea, pero con un significado completamente distinto. Astuto, sagaz, engañoso. Esto no puede ser casualidad. La Torá, en su perfección, nunca usa palabras al azar. En 2 versículos consecutivos, une la idea de la desnudez con la de la astucia. Lo que parece un simple juego de palabras es en realidad un código que nos enseña algo fundamental. La desnudez del hombre y la astucia de la serpiente están relacionadas. La desnudez representa lo natural, lo instintivo, lo más básico del ser humano. La astucia de la serpiente representa esa misma fuerza, pero manifestada de manera engañosa, peligrosa, capaz de desviar al hombre de su propósito. Es decir, el relato no nos está hablando simplemente de un animal que habla, sino de un símbolo mucho más profundo: la serpiente como reflejo del lado instintivo y material del hombre. Sigamos avanzando. El texto nos describe cómo la serpiente se acerca a Javá, Eva, y le pregunta: ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Vemos aquí otra clave. La serpiente no se dirige al intelecto, Adam, sino a la emoción, Eva, porque el instinto animal no ataca la razón directamente. Primero seduce a los sentimientos, al deseo, a lo que parece agradable a los ojos y atractivo al corazón. El pasaje continúa mostrando cómo Eva observa el fruto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Génesis 3:6. Todo el proceso está cargado de emociones, lo agradable, lo deseable, lo sabroso. La serpiente entonces no es solo un animal, sino la representación de esa fuerza interior que convence a la emoción y, a través de ella, termina arrastrando también al intelecto. Volviendo al hebreo, el término usado para serpiente es nayash. En la tradición judía, esta palabra está cargada de significados. No solo describe al reptil, sino que también está relacionada con conceptos como susurro y adivinación. La serpiente aparece como algo que habla con dulzura, que susurra ideas atractivas, pero que en realidad ocultan un peligro mortal. Aquí ya podemos intuir que la historia no es simplemente zoológica, sino profundamente espiritual. La serpiente es el disfraz de una fuerza más antigua y más oscura. La inclinación al mal, el Yetzer Hará, que busca apartar al hombre de su misión divina. Además, los sabios explican que antes del pecado la serpiente tenía piernas y caminaba erguida. Esto significa que no era una criatura arrastrada por la materia, sino que tenía un nivel más elevado. Pero tras la transgresión perdió sus piernas y se arrastró por el suelo, simbolizando la degradación de la naturaleza humana, que de estar en un estado de elevación descendió a lo más material y bajo. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? Que el relato de la serpiente no es un cuento infantil sobre un animal parlante, es una enseñanza codificada sobre el estado del ser humano, sobre el choque constante entre su naturaleza espiritual y su instinto material. La serpiente no solo vivió en el Edén, la serpiente vive hoy en cada uno de nosotros. Para la tradición de la Cábala, la serpiente del Génesis no es solo un animal del pasado, es un símbolo eterno de la lucha interior del ser humano y de las fuerzas espirituales que operan en el mundo. El Zohar, la obra central de la mística judía, enseña que la serpiente es llamada Mashha de Hivia, es decir, la piel de la serpiente. Este término no se refiere a un reptil físico, sino al cuerpo material del hombre. La piel de la serpiente es la capa más externa, lo más bajo y lo más denso de nuestra existencia. El cuerpo físico,
los deseos instintivos, lo que nos ata a lo material. Cuando Adán y Javá vivían en el Gan Edén, en el jardín del Edén, su conciencia estaba conectada directamente con la luz divina. El cuerpo no dominaba, sino que era un instrumento del alma. Pero tras el pecado, la situación se invirtió. La piel de la serpiente se volvió una prisión para el espíritu, y lo espiritual quedó sometido a lo material. La Cábala explica que la serpiente es una manifestación del Yetzer Hará. La inclinación al mal no significa que sea mal en esencia, sino que representa una fuerza de atracción hacia lo material, hacia lo inmediato, hacia lo instintivo. Por eso se dice que la serpiente habla, porque simboliza esa voz interior que susurra tentaciones, que busca desviar al hombre de su propósito. El Midrash y el Zohar identifican además a la serpiente con un ángel específico, el Samech Mem, llamado también Satán. Este no es un demonio con cuernos como en otras tradiciones, sino una fuerza espiritual creada por Dios con un propósito: poner pruebas, generar oposición. Porque sin resistencia, el ser humano no tendría libre albedrío. No habría mérito en nuestras elecciones. La serpiente, entonces, no es un enemigo externo, sino un espejo de la lucha interna del hombre. Un detalle fascinante es que en gematría, el valor numérico de las letras hebreas, la palabra Nayash, serpiente, equivale a 358. Sorprendentemente, este es el mismo valor que la palabra Mashiach, Mesías. ¿Qué significa esto? Que la misma fuerza que puede hundir al hombre en la oscuridad cuando es elevada y transformada, se convierte en la fuerza que trae redención. La serpiente y el Mesías comparten una raíz numérica porque representan dos extremos de una misma energía: caída o redención, oscuridad o luz. Esto nos lleva a un principio esencial de la Cábala. Lo material no es malo en sí mismo. La comida, el dinero, los placeres, el cuerpo, todo puede ser usado para elevarse o para caer. Si lo usamos solo por instinto, nos arrastra como la serpiente que se arrastra por el polvo. Pero si lo usamos con conciencia, con gratitud, con intención espiritual, le devolvemos las piernas a la serpiente, la elevamos y convertimos lo material en un vehículo de santidad, el Nayash de Kedushá, la serpiente de santidad. Este proceso consiste en tomar lo instintivo y dirigirlo hacia Dios. Comer con conciencia, hablar con propósito. Usar los bienes materiales para ayudar a otros, transformar los instintos en herramientas de conexión espiritual. Esa es la corrección, el tikún de la serpiente. Y aquí está la enseñanza revolucionaria de la Cábala. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí una serpiente. Esa parte que quiere alejarnos de lo divino, que nos impulsa a lo inmediato, al deseo sin propósito. Pero también tenemos el poder de transformar esa misma energía en fuerza redentora. Por eso el Zohar dice que cuando logremos elevar la piel de la serpiente, cuando la humanidad aprenda a transformar lo material en espiritual, entonces vendrá el Mashiach. En otras palabras, la serpiente del Génesis no quedó atrapada en la antigüedad. Vive en cada decisión diaria que tomamos. Cada vez que elegimos entre un impulso instintivo y un propósito elevado, estamos enfrentando al mismo Nayash del Edén, y cada vez que elegimos bien, damos un paso hacia la redención personal y colectiva. Uno de los secretos más asombrosos que revela la sabiduría de la Cábala es la relación numérica y espiritual entre dos palabras que a primera vista parecen opuestas: Nayash, que significa serpiente, y Mashiach, el Mesías Redentor. Cuando calculamos el valor numérico de estas dos palabras en hebreo, encontramos algo impactante. Ambas suman lo mismo, 358. ¿Cómo es posible que el símbolo de la caída, del pecado, del engaño y de la inclinación al mal comparta su valor espiritual con el símbolo de la redención, de la salvación y de la máxima unión con Dios? Los cabalistas enseñan que nada en la Torá es casualidad. El hecho de que la serpiente y el Mesías compartan la misma energía numérica nos habla de un misterio profundo.
Dentro de lo más oscuro puede estar escondida la chispa más luminosa. La misma fuerza que puede arrastrar al ser humano hacia la degradación puede, cuando se transforma, elevarlo hasta la luz más grande. Esto nos enseña algo fundamental. El mal en sí mismo no tiene existencia independiente, sino que es energía desviada, energía caída. Cuando esa energía se rectifica, se convierte en el motor de la redención. La serpiente, símbolo del engaño y de la separación de Dios, tiene en potencia la capacidad de convertirse en el vehículo del Mashiach, de la unión y de la plenitud final. Este principio se ilustra de manera poderosa en la historia de Moisés y la serpiente de bronce en el desierto. Números 21, 8. El pueblo de Israel había pecado y fue castigado con serpientes venenosas que mordían y mataban a muchos. Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. Todo aquel que la miraba sanaba de inmediato. Aquí la paradoja es evidente. El mismo símbolo que había traído muerte, ahora traía vida. El mismo animal que causaba sufrimiento se transformaba en instrumento de sanidad. El veneno y el antídoto estaban en la misma fuente. Y de la misma manera, la serpiente del Génesis, cuando se eleva, se convierte en Mashiach, el poder que redime al mundo. Esto se refiere a la lucha interior, a transformar al Nayash personal. Cada uno de nosotros tiene dentro un Nayash, una inclinación al mal, un instinto que busca alejarnos de lo espiritual y atraparnos en lo material. Pero ese mismo instinto, cuando se encausa, puede convertirse en fuerza creadora. Por ejemplo, el deseo de placer, cuando se usa solo para lo material, degrada, pero cuando se transforma en placer espiritual, como el gozo de estudiar, de orar, de ayudar a otros, se convierte en combustible para el alma. El reto de nuestra vida no es eliminar la serpiente, sino darle piernas, elevarla, transformarla. En lugar de dejar que se arrastre por la tierra, debemos hacer que se levante y camine al servicio de lo divino. Eso es lo que significa convertir al Nayash en Mashiach. Los sabios dicen que la redención final no vendrá solo desde lo alto, sino también desde nuestro esfuerzo por transformar lo bajo. El Mashiach aparecerá cuando la humanidad aprenda a elevar lo material, a descubrir a Dios en cada detalle de la vida cotidiana, incluso en lo que antes parecía profano o impuro. La Torá nos enseña que la meta de la creación es hacer una morada para Dios en este mundo bajo. Eso quiere decir que el propósito de nuestra existencia no es escapar de la materia, sino transformarla en un canal de santidad. Ese es el trabajo espiritual más elevado. Tomar la serpiente, símbolo de lo bajo, y revelarle su verdadera esencia, que es luz y redención. Por eso, cuando escuchamos hablar del Mashiach, no debemos imaginar un concepto lejano o abstracto. El Mashiach comienza dentro de cada uno, en el momento en que transformamos nuestra propia oscuridad en luz, nuestra propia serpiente en fuerza de redención. Hasta aquí hemos visto cómo la serpiente en el Génesis no es solamente un animal extraño, sino un símbolo profundo de la inclinación al mal y de los instintos materiales del ser humano. También vimos cómo la Cábala revela que el Nayash, serpiente, y el Mashiach, Mesías, comparten la misma esencia numérica, lo cual significa que dentro de lo más oscuro puede esconderse la semilla de la redención. Ahora bien, la pregunta es inevitable. ¿Qué tiene todo esto que ver contigo? ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria para sanar, crecer y acercarte más a Dios? La respuesta es que todos, absolutamente todos, tenemos que enfrentar a nuestra propia serpiente. Lo sabemos cuando sentimos deseos incontrolables, cuando caemos en la ira, en los celos, en la envidia, en el orgullo o incluso en la apatía. La serpiente aparece cada vez que nos inclinamos a lo puramente material, olvidando que todo proviene del Creador. Pero la buena noticia es que no estamos condenados a que la serpiente nos domine. Al contrario, tenemos el poder de transformarla. Veamos cómo. Primero, usar lo material con un propósito espiritual.
Los sabios enseñan que el mundo material no es malo en sí mismo. La comida, el dinero, los bienes, las relaciones, todo puede ser usado para bien o para mal. La clave está en la intención. Si comes solo para saciarte, el acto queda en lo animal. Pero si comes para tener energía y cumplir tu propósito divino, el mismo acto se convierte en espiritual. Lo mismo ocurre con el dinero. Cuando se usa para orgullo o avaricia, es veneno de serpiente. Cuando se usa para dar tzedaká, caridad, o ayudar a los demás, se transforma en medicina. Segundo, dominar la palabra. La lengua es comparada en la Torá con la serpiente. Puede ser venenosa o puede ser fuente de vida. Una sola palabra puede herir profundamente, pero también puede sanar y levantar el espíritu de alguien. La práctica diaria es sencilla: hablar con propósito. Antes de decir algo, pregúntate: ¿esto construye o destruye? ¿Aporta luz o trae oscuridad? Cuando tu palabra se vuelve consciente, tu serpiente interior se eleva. Tercero, cultivar la alegría. El Zohar enseña que la tristeza es el arma más poderosa del Satán. Cuando alguien cae en tristeza, se desconecta de la luz divina y la serpiente gana fuerza. Por eso, una de las formas más efectivas de vencer al Nayash es la Simyat Tamidit, la alegría constante. No se trata de ignorar los problemas, sino de aprender a ver lo que sí tenemos, agradecer y conectar con la certeza de que todo viene de Dios para bien. La alegría rompe las cadenas de la serpiente. Cuarto, elevar el deseo. El deseo no es malo en sí mismo. De hecho, el deseo es energía. La clave es a dónde lo diriges. Si lo diriges solo a lo material, te arrastra. Si lo diriges hacia lo espiritual, como el deseo de aprender, de amar más, de acercarte a Dios, entonces ese mismo deseo te eleva. La serpiente no se destruye, se transforma. El fuego que antes quemaba ahora ilumina. Quinto, recordar que no hay nada fuera de Dios. El gran secreto que revelan los cabalistas es la frase Ein od milvado, no hay nada fuera de él. La serpiente quiere convencernos de que lo material, lo negativo, lo bajo, es independiente de Dios. Pero cuando recordamos que incluso allí está el Creador, la ilusión se rompe. Cada vez que sientas que tu serpiente interior quiere arrastrarte, recuerda: esa energía también viene de Dios y puedes elevarla. Esa conciencia es la que convierte al Nayash en Mashiach. Hemos recorrido juntos un camino fascinante, desde el Génesis hasta la Cábala, desde la serpiente que tentó a Adam y Javá hasta la revelación de que el Nayash puede transformarse en Mashiach. La serpiente antigua no es solo un recuerdo de un relato bíblico, ni un enemigo externo que acecha desde afuera. Es una parte de nosotros, la parte más material, más instintiva, que a veces nos arrastra hacia lo bajo, pero también es la clave de nuestra transformación. Cuando usamos lo material con intención espiritual, cuando hablamos con propósito, cuando cultivamos la alegría, cuando dirigimos el deseo hacia lo alto, y cuando recordamos que no hay nada fuera de Dios, entonces la serpiente deja de ser un obstáculo y se convierte en una aliada. Ese es el gran secreto. El mismo poder que puede destruir también puede redimir. Lo que parecía oscuridad puede volverse luz. Y esa es la misión de cada ser humano: elevar su serpiente personal para revelar el Mashiach en su vida. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios una breve oración desde tu corazón. Puede ser algo como: que mi serpiente interior se transforme en luz, que haya sanidad y shalom para todos. Amén. Beim. Amén. Hazlo con fe, porque tus palabras pueden inspirar a otros y juntos crearemos una cadena de oraciones que traerán bendición al mundo. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, porque aquí cada semana compartimos enseñanzas profundas de la Torá, la Cábala y la tradición de Israel para ayudarte a crecer espiritualmente y encontrar respuestas para tu vida. Recuerda,
La serpiente puede arrastrarte o puedes darle piernas y elevarla. La decisión está en tus manos. Que la luz del Creador te acompañe siempre. Shalom Ubrajá.